a de 1. Percentil 20 será igual a de sub 2. El percentil 30 igual al decir 3. Percentil 40 igual al decir 4. Percentil 50 igual al decir 5. Percentil 60 igual a de 6. Percentil 70 igual a de 7. El percentil 80 igual al decir 8. Y el percentil 90 igual al decir 9. La interpretación de los resultados se va a hacer de la misma forma como se realizó la de los cuartiles y la de los deciles. Solo que aquí los percentiles va de que al lado de su izquierda se representa el 1% de los datos. El P2 significa que a su izquierda se representa el 2% de los datos. El percentil 3 significa que a su izquierda se representa el 3% de los datos. El percentil 4 significa que a su izquierda se representa el 4% de los datos. El percentil 5 significa que a su izquierda se representa el 5% de los datos. El percentil 10 significa que a su izquierda se representa el 10% de los datos. El percentil 20 significa que a su izquierda se representa el 20% de los datos. El percentil 50 significa que a su izquierda se representa el 50% de los datos. Percentil 70 indica que a su izquierda se representa el 70% de los datos. Y del lado superior quedaría el restante de 100. Es decir, si estamos trabajando con el percentil 70 hacia el lado inferior, del lado superior quedaría el 30%. ¿Cómo se calculan? Los percentiles se calculan de acuerdo a cómo se dispongan los datos. Existe una forma para datos agrupados y otra para datos agrupados. Igualmente vamos a ver el procedimiento para datos no agrupados y para datos agrupados. Datos no agrupados. Cuando n es un número impar. El percentil va a ser igual a P sub x igual a x n más 1 entre 100. X que va a corresponder al percentil que se está localizando. En este caso va a tomar un número comprendido entre 1 y 99. 99 porque son 99 percentiles lo que se pueden calcular. Por lo tanto, esa X se sustituirá por cualquier número hasta 99. Puede ser 1, puede ser 5, puede ser 8, puede ser 39, 49, 80, hasta 99. Luego, n es el tamaño de la muestra, más 1 que es una constante, entre 100, porque los percentiles dividen a la serie de datos en 100 partes iguales. El resultado de la aplicación de esta fórmula indica la posición donde se encuentra el percentil. Quiere decir esto que ese resultado no es el percentil, solo indica la posición donde está ubicado el percentil en la serie de datos.
Ejemplo. Se tiene la siguiente serie de datos: 3, 5, 4, 5, 6, 5, 7, 3, 8, 4, 4, 9, 4, 3, 3, 8, 3, 3, 6. Se solicita obtener el percentil 50. Procedimiento. Primer paso. Verificar si el número total de observaciones estudiadas es impar o par. En el ejercicio, n es igual a 19. 19 es un número impar. Segundo paso. Ordenar los datos en forma creciente. En el ejercicio, los datos quedan de la siguiente forma: 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8 y 9. Tercer paso, aplicar la fórmula. En el ejercicio tenemos que el percentil 50, al aplicar la fórmula para localizar la ubicación donde se encuentra el percentil 50 en la serie de datos, queda de la siguiente manera: 50 por 19 más 1 entre 100. 19 más 1 es 20. Por lo tanto, tenemos que multiplicarlo por 50 y ese resultado es 1000. Lo tenemos que dividir entre 100 porque estamos trabajando con los percentiles y los percentiles quedan divididos en 100. El resultado es 10. ¿Ese 10 es el percentil? No. Ese 10 lo que indica es la ubicación donde se encuentra el percentil en la serie de datos que se está estudiando. El resultado 10 indica que el percentil 50 se encuentra en la posición 10 de los datos estudiados.
por lo que se cuentan 10 lugares de la serie de datos. En la posición 10 se encuentra el número 4, por lo tanto, el percentil 50 es 4. Cuarto paso, realizar la interpretación del resultado. El resultado obtenido del percentil 50 significa que el 50% de las personas estudiadas tiene una edad inferior a 4 años. Los porcentajes en los percentiles van de acuerdo al percentil que se esté localizando, van de 1 en 1. Si estamos trabajando con el percentil 50, por lo tanto será 50%. Si estuviésemos trabajando con el percentil 15, sería el 15%. En este caso estamos trabajando con el percentil 50, será el 50%. Hacemos la interpretación del lado inferior, significa que entonces del lado superior queda el otro 50%. Como nosotros querramos hacer la interpretación, es válido. Puede ser del lado inferior como puede ser del lado superior. Sí tienen que tener presente que todo resultado con respecto a las medidas de posición da el lado inferior. Ahora, si ustedes van a hacer el lado superior, tienen que saber que todo vale 100 y a ese 100 tienen que restarle el porcentaje que acaban de localizar y le quedará el lado superior. Cuando n es un número par, vamos a obtener, al igual que las medidas anteriores, dos posiciones, quedando el percentil de la siguiente forma. La primera posición, el percentil va a ser igual a x por n entre 100. Ya sabemos que x es el percentil que se está localizando, n es el tamaño de la muestra y 100 porque los percentiles dividen a la distribución en 100 partes iguales. La posición 2 será igual a lo anterior más 1, es decir, el resultado anterior más 1, que sería la posición siguiente a la primera. El resultado de la aplicación de esta fórmula indica la posición donde se encuentra el percentil localizado. Ejemplo. Se tiene la siguiente serie de datos: 3, 5, 4, 5, 6, 5, 7, 3, 8, 4, 4, 9, 4, 3, 3, 8, 3, 3, 3, 6, 9. Se solicita obtener el percentil 30. Procedimiento. Primer paso. Verificar si el número total de observaciones estudiadas
¿Es impar o par? En el ejercicio, n es igual a 20 y 20 es un número par. Segundo paso, ordenar los datos en forma creciente. En el ejercicio, los datos ordenados quedan de la siguiente manera. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9. Tercer paso, aplicar la fórmula. Por ser una muestra par, tenemos que ubicar dos posiciones. La primera posición en el ejercicio queda de la siguiente forma. 30 por 20 entre 100. Eso es igual a 600 entre 100, que será igual a 6. La posición 2 será igual a 30 por 20 entre 100. Eso es igual a 600 entre 100. Queda la operación 6 más 1 igual a 7. ¿Esa es la respuesta al percentil 30? No. Esas son las posiciones donde se encuentra el percentil 30. Por lo tanto, esos dos resultados hay que realizarle un promedio, que quedará la fórmula 3 más 4 entre 2. Va a ser igual a 7 entre 2 y eso es igual a 3,5 años. ¿Ese es el percentil 30? Sí, el percentil 30 va a ser igual a 3,5 años. Resumiendo, decimos, el resultado 6 y 7 indica que el percentil 30 se encuentra entre la posición 6 y 7 de los datos estudiados, por lo que se cuentan 6 lugares de la serie de datos. En la posición 6 se encuentra el número 3 y en la posición 7 el número 4. Con los valores 3 y 4 se obtiene un promedio. El resultado de ese promedio es 3,5. Por lo tanto, quiere decir que el percentil 30 es 3,5. Cuarto paso, realizar la interpretación del resultado. En el ejercicio que estamos tratando,
significa que el 30% de las personas estudiadas tienen una edad inferior a 3,5 años. Se puede decir que el 30% de las personas estudiadas tienen una edad inferior o igual a 3,5 años. Hay que tener en cuenta que si se trata aquí de menor o igual, si se utiliza el signo igual, hay que tener presente que cuando se haga del lado superior no se puede entonces utilizar de nuevo la palabra igual. Por eso es que es un poco delicado utilizar la palabra igual. En esta lámina tenemos representado el procedimiento para el cálculo del percentil, datos no agrupados, muestras par. Como ya se dijo, hay que localizar dos posiciones. La posición 1, que será igual a x por n entre 100. Y la posición 2, que será x por n entre 100 más 1. Esto quiere decir que es la posición siguiente a la anterior. Con estas dos posiciones ya obtenemos el percentil localizado. No, esas dos posiciones lo que nos va a dar el lugar donde se encuentran los valores del percentil localizado. En este caso son dos valores. En el ejemplo nos mandan a calcular el percentil 30 para muestras par. El tamaño de la muestra en este ejemplo es de 20 observaciones. En este caso es la edad en años. Para conseguir el percentil 30 calculamos la primera posición y eso va a ser 30 por 20 entre 100. 30 por 20, 600. Entre 100, 6. Y la segunda posición sería ese resultado más 1. Por lo tanto, es 7. Mi primer valor para el cálculo de percentil estará en la posición 6. Por lo tanto, contamos 6 lugares de la serie de datos. Y eso cae en el último 3. Digo en el último 3 porque hay varios 3. En la posición 6 se encuentra el número 3. Ese será mi primer valor para calcular el promedio y obtener así el percentil 30. La posición 2 será el valor que tenemos al lado y en este caso es 4. Y si lo contamos son 7 lugares y en el séptimo lugar está el número 4. Esos dos valores vamos a obtener un promedio. Por lo tanto, será 3 más 4 igual a 7. Entre 2, 3,5 años. Eso significa que el percentil 30 es 3,5. Interpretando ese resultado, decimos que el 30% de las personas tiene una edad inferior a 3,5 años. Percentil, datos agrupados. Fórmula. La fórmula para el cálculo del percentil, datos agrupados, es parecida a la de los cuartiles, a la de los deciles. La diferencia está en que los percentiles dividen a la distribución en 100 partes iguales. Por lo tanto, la fórmula también estará dividida en 100. Para el cálculo de los percentiles, la fórmula queda de la siguiente forma. P sub X va a ser igual a L sub I más N por X entre 100.
menos F sub A menos 1 entre F sub I por IC. Ya sabemos que P sub X es el percentil. X, el percentil que se esté localizando. Es el número del percentil que se esté localizando. L sub I, el límite inferior donde se encuentra el percentil que se está localizando. N, el tamaño de la muestra. FA menos 1 es la frecuencia acumulada anterior al sitio donde se encuentra el percentil localizado. F sub I, la frecuencia absoluta. IC es la longitud de la clase que se está tratando, es decir, el límite superior menos el límite inferior de la clase donde se encuentra ubicado el percentil que se está estudiando. Ejemplo para datos agrupados. Con la finalidad de obtener el percentil 20, se realizó una investigación a un grupo de personas donde se estudió la variable peso en kilogramos. Los resultados obtenidos son los siguientes. Los datos están presentados en una tabla de distribución de frecuencia, donde se observa la clase, la variable peso en kilogramos, la frecuencia absoluta identificada como el número de personas, los puntos medios y la frecuencia acumulada. Se observa también dos filas identificadas con los colores rojos. En una aparece identificada como el percentil 3 y la segunda identificada con el percentil 20. Procedimiento. Primer paso, efectuar la operación siguiente. Para obtener la ubicación en la distribución de frecuencia del percentil que se esté localizando, lo primero que hay que elaborar es la operación n por x entre 100. Este resultado es el que nos va a indicar dónde se encuentra ubicado el percentil localizado en la tabla de datos. En el ejercicio se tiene que P20 va a ser igual a 68 por 20 entre 100. 68 corresponde al número del tamaño de la muestra, 20 al percentil que se está localizando y 100 porque se está trabajando con los percentiles y el percentil divide a la distribución en 100 partes iguales. 68 por 20 es igual a 1360. Dividido entre 100, eso es igual a 13,6. ¿Este valor es el percentil? No. Es el valor que va a indicar dónde se encuentra ubicado el percentil 20 en la tabla de datos. Segundo paso. Ubicar la fila donde se encuentra el percentil buscado.
En el ejercicio, buscar el resultado 1360 en los valores de la frecuencia acumulada. Se seleccionará el valor que contenga ese número. En el ejemplo que se está tratando es el 18, porque es el que contiene el número 1360. Tercer paso, ubicar los elementos de la fórmula. En el ejercicio tenemos que el límite inferior va a ser igual a 61. P20 o la posición donde se encuentra el porcentil 20 va a ser igual a 68 por 20 entre 100. El resultado de esa operación es 1360. La frecuencia acumulada anterior a la fila donde se encuentra el percentil 20 es 8. La frecuencia absoluta de esa fila, de donde se encuentra ubicado el percentil 20, es 10. Y la longitud del intervalo o la amplitud de clase va a ser igual a 3. Cuarto paso, aplicar la fórmula. La fórmula queda de la siguiente forma. Al sustituir todos los elementos de la fórmula por los valores de la tabla de distribución de frecuencia, tenemos que el percentil 20 va a ser igual a 61, que es el límite inferior de la fila que se está tratando, 68, que es el tamaño de la muestra, por 20, que es el percentil que se está localizando entre 100, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 8. Eso va dividido entre 10 y a su vez multiplicado por 3. El resultado final va a ser 61 más 0,56 por 3. Eso es igual a 61 más 1,68, que es igual a 62,8 kilogramos. Ese resultado igualmente debe estar comprendido en la clase que se está estudiando. Quinto paso, realizar la interpretación del resultado. En el ejercicio, el resultado obtenido indica que el 20% de las personas estudiadas tiene un peso inferior o igual a 63,28 kilogramos. El 20% de las personas estudiadas tiene un peso inferior o igual a 63,28 kilogramos.